En esta oportunidad, nuestro experto CPC es perito evaluador registrado en la SBS, experto valorador para la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas de la AECA, y tiene una certificación internacional del NIF por el ICAO, Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Bienvenido, CPC Víctor. Contamos con su presencia. Espero que esté compartiéndose bien la pantalla también, si no me avisa. Gracias. Ok, buenas noches con todos. Confirmen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, se puede visualizar perfectamente. Continúe, por favor. Gracias. Gracias. En primer lugar, muy agradecido y reconocido al Colegio de Economistas de Junín por la invitación y felicitar a mi colega ecuatoriano, al tocayo Víctor, por su brillante exposición. Solo quería comentar acerca de lo último que se habló, es cómo la relación que existe de la contabilidad como ciencia y de la economía como ciencia. Hay una interdependencia. Pues obviamente la contabilidad va a ser un insumo para política económica. Y justo lo que comentaba era cómo es que para el Estado implicaba la gestión contable de las compañías como unidades económicas y si éstas realmente reflejan su potencial de generación de beneficio. Obviamente ahí esa visión es desde el punto de vista del Estado como el que formula políticas económicas. Desde la microempresa, desde la entidad económica y desde el punto de vista contable, el problema es cómo hacemos que la información contable refleje la capacidad de generación de utilidades de cada una de las compañías. Ese es un problema de tipo contable y ya para política económica esa información fluye hacia arriba y se toman decisiones ya de política económica. Hay una interdependencia clásica acerca de la contabilidad y la economía. Y es lo mismo que está pasando, perdón, aquí no sé qué pasó, es lo mismo que sucede en la evaluación del patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación. Hay una visión de política económica y hay una visión de medición contable. Y de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. En primer lugar, quisiera que se entienda esto como una propuesta de discusión. Me gustaría más discutir porque no existe en la actualidad sistemas de medición del patrimonio histórico, artístico y cultural en el Perú. No existe a nivel de cuenta general de la República ni a nivel de las cuentas nacionales. No existe. Entonces, lo que vamos a ver es un tema de prospectiva. ¿Hacia dónde vamos? En primer lugar, cuando hablamos de evaluación del patrimonio histórico, artístico y cultural, estamos hablando de activos que pueden ser activos inmateriales o intangibles o activos físicos. Y que además el Perú tiene pues una gran importancia y por lo tanto tenemos que ver el mecanismo de cómo incorporar la información de este potencial de beneficio del patrimonio histórico, ya sea en dos sistemas de información. La cuenta general de la República y las cuentas nacionales. ¿Qué es la cuenta general de la República? Ahí se consolida toda la información del gasto y de los activos de una nación, en el caso del Perú. Es como si fuese los estados financieros del Perú. La cuenta general de la República es un instrumento de política pública. Es decir, al diseñar las políticas económicas tienes que tomar en cuenta cuántos son los activos del Estado peruano, cuáles son las deudas, cuál es el costo de interés, es decir,
toda la información del Estado está en la cuenta general de la República. Y las cuentas nacionales, la formula o están formuladas de acuerdo a las necesidades que requieren sectorialmente diferentes instituciones. Tenemos cuentas nacionales medioambientales, tenemos de PBI, y ustedes conocen en el INEI la cantidad de información acerca de estas cuentas nacionales. Entonces, si los sistemas de información en las cuales se refleja en los bienes que tiene el Estado peruano, como país, como Estado, perdón, tendremos que analizar si participa estos bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural en la cuenta general de la República o existe información en cuentas nacionales. Este es un primer elemento clave porque nos va a llevar a precisamente tomar las decisiones de política económica. Normalmente se hace tomando en cuenta la cuenta general o las cuentas nacionales que te da otro tipo de información más cualitativa. ¿Ok? Cuando vamos a ver, a analizar a nivel de cuentas nacionales, es decir, a nivel de estadística, en primer lugar, lo que contiene o debería contener el INEI, lo primero que se requiere es un inventario general del bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Porque es claro que no se puede gestionar aquello que no se puede medir, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos gestionar los bienes del patrimonio histórico si no tenemos una medición, si no los conocemos, no los mensuramos? Esta actividad es de tipo contable, pero de tipo contable cualitativo, no cuantitativo. ¿Por qué? Porque obviamente no hay unos procedimientos contables, lo vamos a ver más adelante, para medir en términos monetarios el patrimonio. Pero sí lo podemos hacer en términos cualitativos. ¿Qué implica? Cuando hacemos un inventario general, tenemos que identificar los indicadores cualitativos que nos permitan mensurar cada uno de estos patrimonios. En cuanto al patrimonio histórico, desde lo que son arqueológicos, antropológicos, etcétera, artísticos, obras de arte, cultural, lo que son audiovisuales, expresiones artísticas, culturales, danza, etcétera. O sea, hay una vasta eh, tipología de patrimonio histórico, artístico y cultural. ¿Ok? Cada uno de ellos, al hacer un inventario general, que por cierto existe en el Ministerio de Cultura. O sea, obviamente el Ministerio de Cultura tiene mapeado todo el patrimonio histórico, el artístico y el cultural, ¿correcto? Sino que lo que debe hacerse a ese manejo que tiene el Ministerio de Cultura, evidenciar indicadores cualitativos que sean públicos para poder medir cualitativamente y poder reflejar este valor cualitativo en las cuentas nacionales que corresponde al INEI. Colombia ha hecho un magnífico trabajo para realizar un inventario general de todo su patrimonio histórico, artístico y cultural. Fue formado por un equipo de antropólogos, artistas, economistas, sociólogos, arqueólogos, contadores, etcétera, un equipo multidisciplinario que lograron ver todo su patrimonio histórico artístico. Y identificaron diferentes indicadores de calidad. Por ejemplo, si vamos al patrimonio arqueológico, si tiene puesta en valor, no tiene puesta en valor, si el patrimonio está totalmente inexplorado o está totalmente explorado. Entonces empiezan a desarrollar indicadores para el patrimonio arqueológico que te permiten evaluar y medir cómo está ese inventario. Ok, tenemos un patrimonio arqueológico ubicado en tal localidad, pero ¿en qué condición está? Inexplorado. ¿Correcto? Entonces hay una potencialidad que no es revelada. Tenemos otro patrimonio cultural en otra ubicación que ya tiene puesta en valor y está totalmente explorado, y no solo eso, sino tiene un aprovechamiento comercial mediante la entrega de tickets.
esa descripción técnica de ese patrimonio está en el inventario. ¿Ok? En ese sentido, considero que debe haber igual a nivel de política económica, de política, y esa ya es una chamba más de los economistas y de los contadores, generar una política de inventario general nacional del patrimonio histórico, artístico y cultural, multidisciplinario, de todas las dependencias, compuesto por todas las especialidades, y generar este inventario identificando los indicadores por cada tipo de patrimonio. Es muy distinto un patrimonio arqueológico, de uno arquitectónico, de uno antropológico, de un patrimonio de tipo etnográfico. Cada uno de ellos tienen indicadores especializados que, de acuerdo a la ciencia que los estudia, establecerá estos indicadores para que pues, hacer la medición cualitativa, y esta medición cualitativa ya será la expresión contable de la medición del patrimonio histórico, artístico y cultural que se debe reflejar en las cuentas nacionales. ¿Ok? Pero yo quería entrar a analizar el otro ámbito, ya no del aspecto cualitativo, sino del aspecto cuantitativo. Es decir, cómo evaluamos el patrimonio histórico, artístico y cultural para su incorporación en la cuenta general de la República. Recordemos que la cuenta general de la República es formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contaduría Pública de la Nación, ¿correcto? Necesariamente es auditada por un artículo constitucional. La cuenta general de la República se emite máximo a marzo de cada año y es remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Contraloría General de la República, que tiene hasta agosto para emitir un dictamen. ¿Qué significa ese dictamen? Si la información que está publicada en la Cuenta General de la República acerca de los activos y pasivos del Estado peruano, de la gestión del periodo, es decir, cuánto han sido los ingresos captados, cómo y hacia dónde se han destinado los gastos, debe ser auditado por la Contraloría General de la República y al final es aprobado por el Congreso de la República. Luego de su aprobación ya es un documento, en todas las etapas es un documento público, pero ya cuando es aprobada es un documento que permite pues a los gestores de las políticas públicas obtener información clara de cuál es el estado financiero del Estado peruano. ¿Ok? Nuestro papel como contadores es formular la cuenta general. Y quienes toman decisiones en función a esa información, puedo decir, son los economistas. Es ahí la unión de las ciencias para una adecuada gestión de las finanzas públicas. Pero entonces, ¿qué tipo de información es esa que debe estar reflejada en la cuenta general de la República? Y ahí sí tenemos que ir a las normas internacionales de información contable para el sector público. Oscar y Víctor hablaron en la exposición anterior de las normas internacionales de información financiera, que son estándares internacionales para el sector privado. Para el sector público existen las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que precisamente te establecen todos los criterios de medición de los activos y pasivos en el sector público. ¿Cuál es el objetivo de la información? Es decir, ¿qué es lo que se debe mostrar en la información de la Cuenta General de la República acerca de los activos de propiedades, planta y equipo? Y ahí vamos a analizar si cumple o no cumple estos criterios los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Entonces te dice que tienes que presentar la información de tipo contable por su capacidad de prestar servicio. Este es un elemento importante. Oscar hace un momento explicaba la deficiencia que puede existir en algunas empresas que no están llevando una contabilidad estrictamente tributaria, cuando el objetivo de la información contable hoy
a nivel de normas internacionales, FUR, normas internacionales PYME, es que la contabilidad te debe mostrar la capacidad de generar beneficios de una entidad, micro, grande, pequeña, etc. Si no lo hace, no está haciendo contabilidad. Y la contabilidad te debe decir si esa microempresa está en capacidad de generar beneficio futuro. ¿Correcto? Eso es en el sector privado. En el sector público, la información contable te tiene que dar la información acerca de la capacidad de prestar servicio del activo. Si el colegio que se ha construido para atender a 100 estudiantes en un diseño pedagógico de un estudiante por metro cuadrado en un aula de 25 personas, realmente está cumpliendo el estándar de calidad educativa que se requiere como institución educativa. Y si realmente se diseñó para 100 estudiantes, ¿cuántos estudiantes está atendiendo? Esa es la información contable tiene que formularse ¿para qué? Para toma de decisiones de políticas públicas o de finanzas públicas. Del mismo modo, la información contable en el sector público debe estar en capacidad de mostrarte ese potencial, pero sosteniblemente a lo largo del tiempo. Realmente, ese activo diseñado para atender 100 vehículos por hora en determinada carretera y está atendiendo 30 vehículos por hora, no está cumpliendo su diseño, ¿cuánto tiempo más, qué vida útil tiene hasta que logre el objetivo diseñado? Esa información es estrictamente contable y es el requisito de la información que debe proporcionar contabilidad en el sector público. ¿Para efectos de qué? Para rendición de cuentas y toma de decisiones. En la actualidad, el Estado peruano está en proceso de adopción de las normas internacionales de contabilidad del sector público, de elaborar las políticas contables y los procedimientos para que precisamente a nivel de cada uno de los sectores, salud, educación, se identifiquen estos indicadores de prestación de servicio que puedan ser medibles y que puedan ser posibles de registro y presentación contable. Al año 2024, es una meta muy ambiciosa, que se pueda presentar el primer proceso de adopción de normas internacionales de contabilidad para el sector público y lo que implicará un cambio de procedimientos y de medición de los activos, ya no desde el punto de vista histórico tradicional que está ahora, sino a nivel de su capacidad de prestar servicio. ¿Ok? Precisamente por eso que el Estado mantiene activos de propiedades, planta y equipo, activos fijos para prestar servicios públicos. Y la pregunta acá es, los activos del patrimonio histórico, artístico y cultural están prestando servicios públicos que puedan ser medibles y valuables, cumple el criterio de reconocimiento que está indicado en la norma contable, en la cual tienes que medir la capacidad de prestar servicios de los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, es decir, puede incorporarse a la cuenta general de la República estos bienes. Esas son las preguntas que se está haciendo, que nos estamos haciendo, porque formo parte del equipo que está formulando las políticas contables de medición del patrimonio histórico, artístico y cultural en la nación. Estamos recién en esta formulación, en esta discusión. ¿Realmente podrá incorporarse el valor a la cuenta general de la República? Ese es un tema que es necesario analizar y quería en esta reunión compartir con ustedes y discutir con ustedes. ¿Cuáles son las características de los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural? Es poco probable, ¿no? Que se pueda medir su valor en términos financieros o en términos de mercado. El valor del patrimonio histórico, artístico y cultural se tiene que establecer en términos culturales, medioambientales, ocasionales, histórico-artísticos. Es decir, indicadores cualitativos e indicadores financieros sería solo de mercado. Entonces ahí pongámonos a pensar, ¿se podrá expresar en términos monetarios el valor del activo, los activos del patrimonio histórico, artístico y cultural? El segundo elemento es que es totalmente prohibido vender, incluso delito, vender bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Sería un delito, ¿verdad?
Entonces, si no se puede vender el patrimonio histórico, artístico y cultural, ¿cómo obtenemos valor de mercado? Si no se puede vender. Entonces, ahí hay una restricción de información muy importante sobre este tipo de bienes. Otro elemento que son a menudo irreemplazables. Y a diferencia del activo fijo de presta servicio, carreteras, hospitales, colegios, donde el valor del activo va a ir reduciendo a lo largo del tiempo por el consumo de su potencial de servicio, el patrimonio histórico, artístico y cultural se comporta de modo distinto, incrementa su valor a lo largo del tiempo. Entonces, si el criterio contable para medir el potencial de servicio, que es en forma descendente en función a su agotamiento por su uso, hay una contradicción en la forma como se incrementa el valor de estos tipos de bienes. Por otro lado, no tienen una vida útil específica porque el objetivo central del patrimonio histórico, artístico y cultural es alargar la vida, que sea indefinida, mantener la vida. En cambio, en los bienes de los activos fijos del Estado, colegios, hospitales, obviamente la vida útil va a significar que estemos reemplazando el activo a medida que se va consumiendo. Ya un colegio de 30, 40 años de edad, su tecnología no está dedicada a las normas técnicas actuales, por lo tanto hay que ir reemplazando. ¿Correcto? Fíjense, cambia las perspectivas de tratamiento contable tradicional del activo fijo del Estado frente a los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Entonces, ¿qué te dice la norma contable? Te dice que algunos bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural tienen potencial de beneficios económicos o potencial de servicios futuros, solo algunos. ¿Cuáles son esos bienes que tienen potencial de servicio o de potencial económico? Aquellos, obviamente, que están puestos en valor. Este es un concepto que se utiliza mucho en el Ministerio de Cultura, en el sector cultura, donde hay una inversión del Estado para que un activo del patrimonio histórico, artístico y cultural en bruto pueda ser aprovechable, pueda tener una puesta en valor y pueda ser expuesta, museable, pueda ser medible, pueda generar ingresos por su exposición, etc. Entonces, ahí es importantísimo identificar a quienes bienes que tienen un potencial todavía no desarrollado y aquellos que tienen ese potencial de prestación de servicios futuros o económicos porque se ha puesto en valor. ¿Ok? Analicemos estos casos. Machu Picchu, todos lo conocemos, ha habido una inversión significativa del Estado en poner en valor. Ha implicado carreteras, vía férrea, caminos, señalética, investigación, limpieza, mucho trabajo técnico y a lo largo de los años la inversión que pone el Estado en poner en valor el Machu Picchu es significativa. ¿Correcto? Y obviamente está prestando un servicio e incluso beneficio económico por el ingreso que se tiene a esta maravilla. Pero analicemos Tomanca, que es un sitio arqueológico que, que hace 2 o 3 años se ha declarado de interés nacional, de interés cultural, pero en el cual no se ha realizado ninguna investigación científica de desarrollo, de puesta en valor. Solo se sabe que en ese cerro que se ve ahí hay potencial de vestigios arqueológicos que pueden ser explorados. Fíjense, tenemos un patrimonio histórico puesto en valor y un patrimonio histórico no puesto en valor. En términos de prestación de servicio y en términos de prestación de ingresos económicos, podríamos medir la cantidad de ingresos en Machu Picchu, pero que no podemos hacerlo en Tomanca. Pero fíjense, la diferencia entre ambos es el concepto de puesta en valor.
porque su importancia arqueológica, su importancia de investigación, su importancia de resguardar nuestra historia, pueden ser incluso similares. Pero desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, Machu Picchu nos genera no solo credibilidad, nos genera una buena imagen en el mundo, sino también nos genera flujo de divisas o de dinero que está generando a través de toda la cadena que implica la puesta en valor de Machu Picchu. ¿Podría ser Tomanque o Huancavelica un servicio similar? Sí, pero ¿qué requiere? Puesta en valor. Entonces, la pregunta es, financieramente hablando, ¿qué es lo que debemos evaluar? El patrimonio histórico, que es nuestra historia, que es un intangible, si se quiere, o está tangibilizado, pero que está en potencial, que puede ser Machu Picchu, Tomanca, o la inversión que realiza el Estado en la puesta en valor. Es lo que debemos valorizar en términos económicos, en términos monetarios, en términos financieros. El patrimonio histórico, artístico y cultural o la puesta en valor. ¿No? Una racionalidad económica significaría, yo debo invertir 5 millones en Tomanca, lo que significará poner una puesta en valor y poder hacer un análisis de cuánto flujo de turistas podrían venir a este centro que estoy poniendo en valor y ver toda la cadena que se podría generar por la actividad turística, ya, todo ese análisis económico, chamba de ustedes, contablemente como que es más complicado para nosotros, pero sí se puede medir la potencialidad de valor que implicaría una puesta en valor de Tomanque. ¿Correcto? Entonces, y ahí surge una pregunta y es una discusión de tipo contable que está a nivel mundial, en la cual la pregunta es, ¿valuamos el patrimonio histórico, artístico y cultural o valuamos la puesta en valor? ¿No? Esta discusión no se ha acabado. Exactamente lo que sucede en la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Son dos vestigios arqueológicos importantes, son gemelos. Todo arqueólogo que conoce esto sabe que la Huaca del Sol puede tener muchísimo potencial arqueológico, pero la decisión científica de los arqueólogos es que se va a poner pues, en puesta el valor la Huaca del Sol cuando se generen metodologías científicas menos invasivas y que puedan aprovechar el máximo potencial de esta huaca. Por lo tanto, está enterrado. Es un cerro. Se sabe que ahí está. Donde se ha puesto en valor es en la Huaca de la Luna, donde se ha hecho investigación, se ha hecho excavaciones, se ha hecho una serie de trabajos y se puede cobrar por el acceso. Entonces, tenemos un potencial en la Huaca del Sol, potencial de generación de servicios turísticos que no está siendo aprovechado y un potencial de generación de ingresos económicos turísticos en la Huaca de la Luna, en la cual ha tenido una inversión en puesta en valor. Y ahí viene nuevamente la pregunta de tipo contable. ¿Qué vamos a evaluar? A la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, que son patrimonio histórico, artístico y cultural, o vamos a evaluar la capacidad de generación de beneficios y de servicios turísticos de la puesta en valor. Ahí los dejo y me gustaría escuchar sus comentarios al final de esta exposición. Entonces, y aquí viene esta pregunta que, como les digo, no está agotada, es una discusión contable que todavía no se ha logrado terminar. Mi posición particular es que lo que debemos evaluar es la puesta en valor, no el patrimonio histórico, artístico y cultural, que debe ser medido por otros indicadores y que debe estar reflejado en las cuentas nacionales. En la cuenta general de la República, que es el activo y pasivo del Estado, solo debe ir la capacidad de generación de beneficio, de prestación de servicio, de la puesta en valor que tiene el Estado
en el patrimonio histórico, artístico y cultural. Pero no solo el patrimonio histórico, artístico y cultural es arqueológico, también es artístico. Entonces, un cuadro de Humareda, una escultura de Víctor Delfín, un cuadro de Sabogal o de Cislo, que pueden formar parte del patrimonio histórico, artístico y cultural, porque sí lo tenemos, o en muchos casos han sido adquiridos por el propio Estado en los mercados de subasta de arte, en la cual es importante resguardar nuestro patrimonio y adquirirlo. O en el caso de la escultura de Víctor Delfín, sí tenemos un costo porque fue financiado con recursos públicos y ha habido un costo en la construcción. Fíjense, en este caso, sí podemos llegar a un costo, al costo histórico de construcción, al costo histórico de adquisición de los cuadros de artistas famosos. ¿Por qué? Porque en el arte sí existe mercado, ¿ok? Más no en el patrimonio arqueológico, antropológico, etnográfico. Como les digo, fíjense, aquí se requiere hacer el análisis para cada tipo de patrimonio histórico del país. Por lo tanto, es importantísimo generar el inventario de todos estos bienes. ¿Para qué? Para que podamos evaluar a precio de mercado, que es la mejor medición de tipo contable, a precio de mercado, aquellos bienes artísticos en los cuales sí existe mercado o existe costo, como en el caso de la escultura de Víctor Delfín. Tiene potencial artístico, pero por supuesto, ¿no? El Parque del Amor en Miraflores es que genera una gran afluencia turística, está prestando servicios, obviamente, no genera beneficio económico porque no te cobran por ingresar a él, pero sí te presta un servicio que es el servicio de visitas, de que la gente recorre y va a Miraflores a visitar el parque. O por otro lado, un cuadro de Humareda, de Cislo, de Sabogal, que hacer una exposición itinerante en el Perú o en el extranjero, atraería muchísimo público y generaría ingresos, obviamente, por la gran calidad de estos artistas. Entonces, existe mercado, existe tasadores especializados en arte que te pueden dar un valor de mercado y en ese caso sí podríamos considerar cómo evaluar estos activos artísticos a su costo de adquisición o a su valor de mercado. Y bien, vamos a realizar algunos juicios para ver hacia dónde vamos, si realmente vamos por el camino correcto. Fíjense, les dije que se está en construcción de estas políticas contables. A nivel mundial, del mismo modo. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia solo consideran en su cuenta general de la República aquellos bienes del activo del patrimonio histórico, artístico y cultural que son museables. Es decir, que pueden ser expuestos en un museo sobre el cual puede generarse un ingreso por venta de títulos. Ese es clarísimo su política contable. En Australia, de la cual hemos visto que es el más adelantado en cuanto a la evaluación de estos bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Claro, estamos hablando ahí de museables, probablemente porque no existe gran variedad de patrimonio histórico, artístico y cultural, como en el caso nuestro, que es vasto en diferentes áreas, diferentes, es que tenemos mucho tipo de patrimonio en la cual no todos pueden ser museables, ¿verdad? No todos pueden puedan ser expuestos en museos. Entonces, en esos casos hay que ver estos indicadores. Bien, realicemos juicios. En el primer caso, Machu Picchu es el patrimonio histórico más importante del país y toman que ser un resto de autoridad inca que no se ha explorado. ¿Cuál sería su valor contable para incorporar? Ojo, aquí estoy hablando para incorporar en la cuenta general de la República. Tomanca, ¿a qué valor podríamos incorporar en la cuenta general de la República? Valor cero.
porque tiene potencial de generar beneficio. No, no se ha hecho una inversión. Machu Picchu sí, podríamos hacer una estimación, podríamos hacer un flujo de fondos de cuánto ingreso directo recibe el Estado, no la sociedad, porque la cadena turística intervienen también los privados. En la cuenta general de la República solo está ingresos y gastos del Estado, no está el del privado, ¿ok? Entonces, solo los ingresos de Machu Picchu con una proyección, podríamos hacer una proyección de cuáles son estos ingresos, traerlos a valor presente y ese puede ser un buen registro de valor pero ahí viene la pregunta, ¿de Machu Picchu o de su puesta en valor? ¿No? La segunda, un museo adquirió una pintura a un valor de 500,000 para la exposición. Ahí tenemos valor, ahí tenemos costo, claro que sí, hay un costo de adquisición, ¿correcto? ¿Podríamos actualizar por valor de mercado? Yo no creo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que esta pintura que tú adquieres a 500,000 en un determinado momento, hay un desembolso, hay un registro contable, hay un ingreso al patrimonio del Estado. ¿Qué pasa? Que en el mercado empieza a subir de precio y se logra valorizar a precios de mercado en 5, 10, 20 millones de soles. Ese valor podríamos ingresar a la contabilidad de la cuenta general de la República, que sería su valor de mercado. No. ¿Por qué? Porque está prohibido vender el patrimonio histórico, artístico y cultural. No lo puedes vender. Entonces, ¿cómo puedes hallar un valor de mercado de un bien que no puedes vender? Podrías registrar a 20 millones si lo pones disponible para la venta, pero se imaginan lo que pasaría en el país que un gobierno empiece a vender bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. No duraría ni un día, ¿verdad? Un pintor dona al Museo Regional su colección de cuadros valorizadas por las casas de subasta en 1,000,000 de soles. En cuanto, fíjense acá, hay un ingreso de un activo sin contraprestación, hay una donación. ¿Y a cuánto lo ingresas contablemente? Si al valor de mercado te dice 1,000,000 de soles en la fecha de medición. Lo registraremos por el 1,000,000 de soles, que sería su valor de mercado, o a un valor mínimo. Entonces, ¿qué criterios usamos para evaluar en este caso esta pintura, que es similar a la anterior, pero en este caso estamos recibiendo por donación? Ahí la política contable que considero es incorporar a la cuenta general de la República a su valor de mercado y ya no modificar, a pesar que ese valor de mercado pueda cambiar en el futuro. La siguiente, se confisca a un narcotraficante piezas artísticas que requieren de estudio especializado para determinar su importancia cultural. ¿Cómo lo incorporamos en la cuenta general? Si no tenemos ningún estudio técnico acerca de su potencial de generar de servicios o potencial económico, de generar beneficio económico. En este caso, no podríamos registrar en la contabilidad hasta que no se concluya ese proceso de levantamiento de información. Pero eso sí, debe estar debidamente controlado en un sistema de control interno para evitar que desaparezcan, ¿no? Pero contablemente, mientras no tengamos un valor de esos bienes, no podríamos incorporarlo porque un requisito contable es una medición fiable. Es decir, que ese valor que esté registrado sea confiable. ¿Ok? Y lo último, que se hizo una inversión de 6 millones en poner en valor la Huaca de la Luna y en la Huaca del Sol no se ha hecho ninguna inversión. Yo considero, y esto es sometido a debate, a discusión con ustedes, estimados amigos economistas, de que lo que debemos registrar como potencial de servicio o potencial de generación económico es la puesta en valor. Y si esa puesta en valor, si hemos gastado 6 millones, pero que con un flujo de caja a lo largo de la vida útil de esa puesta en valor nos dice que hay un incremento, una posibilidad de ingreso económico de 10 millones, el valor de esa puesta en valor no sería 6, sino 10 millones, que es su
potencial de generación económica de esa inversión de puesta en valor. Ok, esos aspectos quería comentarles para generar un debate, generar una discusión en todo este proceso tan complejo que implica la evaluación del patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación para fines de la cuenta general de la República. Muchas gracias por su atención y muy atento a todas las consultas que pudieran plantearles. Muchísimas gracias, contador público colegiado Víctor. Muy agradecida por su brillante exposición. Seguro que próximamente estaremos coordinando para poder hacer más casos prácticos, porque es bastante interesante el tema. Así que lo voy a comprometer de antemano. Muchísimas gracias más bien por su disertación.